¿Quiénes fueron en realidad los primeros en pisar nuestro planeta? Nuestra historia está escrita por todos aquellos vencedores y que con su poder e influencia a lo largo de los siglos han convertido la historia en renglones hechos a su conveniencia. Pero en algún punto de la historia, los cazadores primitivos se convirtieron en civilizaciones inteligentes que crearon monumentos, calendarios y escrituras antiguas para llevar un registro de lo que sucedía en su tiempo. El problema no es tan simple. Nos hacen creer como falsas e irracionales todas aquellas historias donde se mencionan a dioses, ángeles, gigantes y grandes desastres. Pero, ¿qué pasa si aún con evidencias claras y tangibles esas historias fueran más literales de lo que por muchos años nos han hecho creer? Imagina por un momento que pudieras descubrir una historia prohibida que desafía las creencias convencionales y revela un pasado oculto, lleno de intrigas y misterios. ¿Qué secretos guardan los rollos del Mar Muerto? Los antiguos pergaminos que revelan detalles sorprendentes sobre este enigmático texto. ¿Cuál es la conexión entre los vigilantes y la creación de los Neftilín, misteriosos gigantes que vagaron por la tierra en la antigüedad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ochoa Misterios, donde la realidad supera la ficción. El libro de Enoch, considerado un tesoro arqueológico y espiritual, que es un compendio de antiguos manuscritos que nos brinda una perspectiva completamente diferente sobre el pasado de la humanidad. En él descubrimos la asombrosa historia de Enoch, que es el séptimo patriarca mencionado en la Biblia, en el libro de Génesis, cuya vida y experiencia se entrelazan con ángeles caídos, gigantes y eventos que cambiaron el curso de la humanidad. Hoy regresaremos en el tiempo al año 1947, en el área que hoy conocemos como Cisjordania. Nos encontramos en las cuevas situadas en Qumran, a orillas del Mar Muerto, en donde un grupo de jóvenes beduinos cuida a su rebaño de ovejas y cabras, en medio de un terreno desértico y escarpado. Como es costumbre, se entretenían lanzando piedras mientras las ovejas pastaban. Tú te encuentras en medio de ellos, te agachas para sujetar una pequeña roca y haces un lanzamiento que cambiará el rumbo de la historia. La piedra que lanzas choca por error en una de las rocas más grandes y entra a un lugar inusual, en medio de la oscuridad de una cueva cercana. El ruido resonante que salió del interior dejó a los jóvenes asombrados, temerosos y curiosos. Sin embargo, deciden adentrarse a la cueva para descubrir el origen de ese peculiar sonido. Lo que encontraron en esa cueva cambió para siempre la comprensión de nuestra historia. Ahí, entre las sombras, descubrieron una colección de grandes vasijas de barro. Sin saberlo, hicieron un hallazgo histórico de gran importancia. Dentro de esas vasijas se encontraban ocultos una serie de antiguos pergaminos. Posteriormente, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros hallaron más fragmentos de pergaminos en otras 10 cuevas cercanas, elevando el número total de manuscritos encontrados a 900 en total. Estos manuscritos se darían a conocer al mundo como los rollos del Mar Muerto. Entre esos rollos se encontraban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo por la civilización humana. Este texto se conoce como el libro de Enoch. Estos antiguos pergaminos nos brindan una ventana a épocas pasadas, revelando secretos y conocimientos que de otra manera habrían permanecido ocultos. El descubrimiento del libro de Enoch no solo arrojó luz sobre una historia alternativa de la raza humana, sino que también desafía las narrativas convencionales que se habían mantenido durante siglos. Sus revelaciones han despertado la curiosidad de historiadores y buscadores de la verdad, invitándonos a cuestionar todo en lo que nos enseñaron a creer sobre nuestra propia historia. La pregunta obligada para todos los que buscamos la verdad es: ¿estos textos en verdad fueron olvidados o acaso fueron escondidos a propósito? Enoch es una figura bíblica de profunda importancia. En el Antiguo Testamento se menciona la genealogía completa de Enoch,
fue hijo de Jared, padre de Matusalén, abuelo de Noé. Según las escrituras, fue un patriarca diluviano que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Contando todos los días de Enoc, en total fueron 365 años. El libro de Enoc consta de 5 libros: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones y los sueños, y las epístolas de Enoc, que en conjunto contienen alrededor de 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del 7º patriarca del libro de Génesis. Según las escrituras sagradas, fue abuelo de Noé, el mismo Noé que conocemos de la Biblia. Sin embargo, esta no es la historia bíblica del arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporcionó una perspectiva completamente diferente sobre los eventos que condujeron al gran diluvio en tiempos de Noé. Se trata de una historia donde se habla de los vigilantes, que explicados en términos bíblicos, son ángeles caídos enviados a la tierra para vigilar a los humanos. En algún punto no específico en el tiempo, relatos encontrados sobre Enoc, él es el fundador del conocimiento en la astronomía y la cosmografía, y es también el responsable de la compilación del calendario solar. Los Bene Elohim, que es un término hebreo que se utiliza en la literatura judía para referirse a los hijos de Dios, y que son varios cientos. Se dice que descienden a la tierra en el monte Hermón, que es un lugar donde los israelitas hicieron un pacto con Dios. Era un lugar sagrado tanto para los cananeos como para los judíos, quienes invadieron sus tierras y construyeron santuarios para los dioses Baal, Zeus, Helios, Pan y la diosa Astarte. El término vigilante se usa para describir a los que observan, aquellos que están despiertos o aquellos que no están dormidos. Estos nombres reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde tiempos antiguos. Con el tiempo, sin embargo, abandonaron su papel como observadores y descendieron de los cielos. Por eso, en la Biblia se les llamó ángeles caídos. Estos, fascinados por los humanos, comenzaron a tener contacto sexual con algunos de ellos, principalmente mujeres. Comenzaron a crear lo que ahora conocemos como híbridos o cruzados. En el libro de Enoc se habla de los Nefilim, que son los hijos nacidos a través de este cruce entre los vigilantes y los humanos. Estos son descritos como gigantes y salvajes, que amenazaron y saquearon a la humanidad, o en otras palabras, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Los dioses, enojados por lo que los vigilantes habían hecho, los enviaron a una prisión subterránea en lo más profundo de las entrañas de la tierra, y Enoc se convirtió en el mediador entre los dioses y los vigilantes encarcelados. Pero esto provocó aún más la ira de Yahvé, y según la Biblia, la consecuencia de este mestillaje entre los caídos y los humanos dio lugar a la descendencia medio angelical y medio humana. El libro describe los viajes de Enoc entre el cielo y la tierra en su papel de mediador, cómo vuela con los ángeles y puede ver los ríos, las montañas y los extremos de la tierra desde arriba. A pesar de la intervención de Enoc, los dioses deciden que debido a lo que el planeta se ha convertido, un lugar lleno de maldad y perversidad, todos sus habitantes deben ser castigados, y por supuesto el castigo es un gran diluvio. Este diluvio destruye a los Nefilim y deja a los vigilantes en su prisión. Antes de este acontecimiento, Enoc ha sido llevado al cielo en un carro de fuego. Otro momento bíblico en el que aparecen los Nefilim es cuando los israelitas visitaron una tierra habitada por los Nefilim, quienes eran tan grandes que hacían que los israelitas parecieran langostas. Muchos eventos que están escritos en la Biblia sabemos ahora, en nuestro tiempo, que son sucesos alegóricos y es más un mito filosófico que un registro histórico, pero existen evidencias arqueológicas de un diluvio universal, un evento que tuvo lugar en la historia de la Tierra y que además es mencionado en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. Pero ¿pudieron existir realmente criaturas como los Nefilim? Muchas personas opinan que se trata solo de ficción y no hay evidencia. ¿Y si la hay?
Es un hecho que las historias sobre gigantes tienen su lugar en la historia humana. El conocido viajero y explorador Marco Polo escribió una vez sobre una raza de gigantes en Zanzíbar y menciona que eran tan fuertes que podían cargar el peso de 4 hombres al mismo tiempo. La gente de la moderna Tánger, una ciudad al norte de Marruecos, afirmaba que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Y según un mito irlandés, la llamada Calzada del Gigante en la costa de Irlanda, con asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McColl para cruzar el mar hasta Escocia para enfrentar a otro gigante que se encontraba del otro lado. También en las leyendas nórdicas y en la antigua mitología griega está llena de historias sobre gigantes. Si somos estrictos y juntamos todas las piezas, podemos dar paso a no dudar que los gigantes realmente existieron, como indican los registros de innumerables culturas. Pensemos también entonces que el libro de Enoc comienza a verse cada vez menos metafórico y alegórico, ya que nos suena a ser un mito fantasioso y comienza a verse más como un manuscrito basado de una historia real. La idea de héroes semidivinos nació de los antiguos mitos sobre alianzas entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndaro describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. Como referencias adicionales, hay ciertos relatos de experimentos que se realizaron y llevaron a la creación de monstruos mediante el cruce de animales de especies diferentes y no relacionadas en el ocultismo teosófico moderno. Existen leyendas sobre la ciudad perdida de Atlántida, donde se afirma que sus científicos crearon híbridos, mitad humanos y mitad animales, para hacer una raza esclava. Los registros de tales eventos se pueden encontrar en la mitología de los antiguos pueblos de todo el mundo, y específicamente entre los babilonios de Oriente Medio. Se dice que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento se originó en los mitos babilonios y sumerios. Se cree que alrededor del 10.000 a.C. parece haber ocurrido un evento catastrófico que transformó a la humanidad primitiva. Es interesante destacar que durante siglos el libro de Enoc ha sido una parte importante de las tradiciones religiosas cristianas y judías. Muchas sectas religiosas aceptaron el libro como escritura sagrada. Además, algunos incluso sugieren que este libro de Enoc fue la inspiración para el libro de Génesis, debido a sus numerosos paralelismos e historias superpuestas. Por lo tanto, la pregunta que surge es: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? ¿Y cómo es que este tema suena tan poco importante en la actualidad? En un intento por encontrar respuestas, debemos ir a los primeros siglos después de la muerte física de Cristo, lejos de los 39 cánones del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, que hoy conocemos como la Biblia. En ella, originalmente había muchos evangelios y textos que conformaban el amplio aspecto de la tradición cristiana, y a medida que el cristianismo se fue extendiendo después de la muerte de Jesús, la creciente iglesia cristiana gradualmente comenzó a elegir qué textos se leerían y se seguirían y qué textos se considerarían divinamente inspirados. Las creencias, que ahora son llamadas religión, necesitaban unidad, y para crearla se requería el establecimiento de un canon oficial. En el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, esta canonización se recuerda como algo bastante nefasto. Según el libro, todo esto ocurrió en el siglo IV, donde el emperador Constantino y otras altas autoridades de la Iglesia, guiados por sus propios secretos y deseos, dieron forma al canon oficial cristiano. Pero, desafortunadamente, esto no es históricamente preciso, ya que no es la fecha oficial de dicho suceso. El famoso filósofo Voltaire también hizo una afirmación similar en el siglo XVIII, aunque la historia no es tampoco muy precisa en cierto sentido, porque aunque sí, los miembros de alto rango de la Iglesia estuvieron ahí eligiendo qué se incluiría y qué no en el canon bíblico oficial, discuten entre ellos, exponen a sus oponentes como herejes y casi con seguridad buscan expandir su propio poder. Sin embargo, todo esto no ocurre en un solo concilio en particular, sino que fue un largo proceso que terminó entre el siglo I
I y el siglo IV, cuando se completó el proceso y se compiló oficialmente la Biblia. El libro de Enoc no fue incluido, pero ¿cómo pudo haberse dejado fuera algo tan significativo y poderoso como este libro? ¿No lo conocían? En la búsqueda de otra respuesta más, se puede examinar otros evangelios que también fueron censurados de la versión oficial, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el cual se encontró en Egipto en 1886 y que narra la historia perdida de Jesús cuando resucitó y deja su tumba. En un fragmento se incluye a 2 ángeles y a gigantes junto con una cruz flotante. Dicho fragmento dice: "Y escucharon una voz desde el cielo que decía: has predicado a aquellos que duermen". Y se escuchó una respuesta desde la cruz: sí. Tampoco fue considerado el Evangelio de María, pues fue considerado un infame texto en el que María Magdalena no solo es mencionada como una de las discípulas de Jesús, sino como su amada, quizá incluso como su esposa. En este Evangelio, Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde: si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Aunque censurado e incluso olvidado por muchos, el libro de Enoc nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás de él y sus increíbles historias, algo que va más allá de lo familiar y ordinario, sin importar si forma parte del canon cristiano o no. Los antiguos griegos creían que Enoc y el dios de la sabiduría Hermes eran la misma persona. Según los antiguos egipcios, Enoc fue el constructor de la Gran Pirámide. Escriben historiadores y señalan que era conocido entre los pueblos con 4 nombres diferentes: Sauri, Hermes, Idris y Enoc. En los árabes, Idris significa sabio o antepasado, y tanto para la teología judía como la cristiana es el 7º de los 10 antepasados, uno de los patriarcas antes del diluvio. Enoc fue el padre de Matusalem, quien sin embargo vivió hasta la edad bíblica de 969 años. En el Antiguo Testamento también leemos ahí que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así de repente desaparece. En hebreo, el nombre Enoc significa iniciado, iluminado o conocedor, y se asegura que su conocimiento no desaparezca sin dejar rastro. Los ejemplos podrían continuar, por lo que es justo preguntarse por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de casi todas las civilizaciones antiguas. La respuesta puede encontrarse mucho más atrás que los griegos, los egipcios o incluso los babilonios. Quizá incluso más allá de la época de la antigua Sumeria. Según los textos sumerios, la tierra fue visitada en el pasado remoto por un grupo de seres sobrenaturales. Estos visitantes son descritos en la tradición sumeria de una manera inquietantemente similar a los descritos como los vigilantes. Sin embargo, los sumerios llamaron a estos seres Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran percibidos como dioses por los sumerios y según pensadores modernos como Zacharias Stringe y Eric Van Dyken, son una antigua raza de seres extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de los Anunnaki que, al igual que los vigilantes, comenzaron a reproducirse con seres humanos. En este proceso se creó una raza híbrida, con especies completamente nuevas, conocidas como los Nefilim. Al igual que los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enfadaron por el estatus de la tierra y provocaron un gran diluvio. Es la misma historia, solo que contada de una manera ligeramente diferente. Solo recuerda que de las historias no es importante la forma, lo que importa es el contenido. Esta es la única manera en que podemos leer los códigos de la realidad. Podría ser que el libro de Enoc, al igual que otras tradiciones relacionadas, simplemente estén recontando la antigua historia sumeria de los Anunnaki, o simplemente con el tiempo la misma historia
historia ha sido distorsionada y remodelada hasta el día de hoy. No solo el libro de Enoch está escrito en primera persona, sino que el autor afirma una y otra vez su autoría en el texto, como si temiera que los futuros intérpretes fueran tan limitados que no lo comprendieran. En el primer mes del año 365, el primer día del primer mes, yo, Enoch, estaba solo en mi casa cuando se me aparecieron dos hombres enormes como nunca había visto en la tierra. En las mitologías de todas estas razas, historias de cómo los dioses descendieron a la tierra y les enseñaron sus artes y conocimientos. En otro pasaje del libro de Enoch se da testimonio de los misterios del relámpago y los misterios del trueno. Algunos sugieren que este capítulo contiene como objeto iluminar los misterios de la energía y la electricidad. Cuando escuchamos hablar sobre energía y electricidad, no podemos evitar recordar a Nikola Tesla, quien dijo lo siguiente: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Puede sonar ridículo o difícil de creer que historias tan impactantes como la de los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nefilim hayan sido olvidadas. Los sumerios, ignorados o incluso deliberadamente eliminados de la historia de las antiguas civilizaciones. El libro de Enoch, junto con el Evangelio de María y Tomás, también fueron censurados del canon bíblico. Sin embargo, dado que estas historias cambian fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana al presentar una perspectiva nueva o bien olvidada sobre quiénes somos realmente, su exclusión no nos sorprende en absoluto. Sin embargo, quizá estas historias no han sido completamente borradas. Si nos fijamos en una de las historias más famosas conocidas por la humanidad, aquella sobre Adán y Eva y el jardín del Edén, y leemos el texto no de manera literal ni filosófica, sino como una alegoría metafóricamente, Dios crea a Adán para vigilar la tierra, al igual que los dioses envían a los vigilantes, según el libro de Enoch. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva y se reproducen, representando este acto como el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Se decía que Adán y Eva podían comer cualquier cosa en el jardín del Edén, excepto el fruto del árbol del conocimiento. Por supuesto, el fruto del árbol simboliza a los vigilantes, quienes traen tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos, que quizá no estuvieran suficientemente desarrollados mentalmente para manejarlo por sí mismos. Cuando ambos prueban el fruto prohibido del árbol del conocimiento, se dice que se vuelven conscientes el uno del otro, y su primera conciencia es que sus vestiduras de carne físicas están descubiertas. Se apresuran a cubrir sus genitales porque han comprendido el llamado poder de la serpiente, que puede ser interpretada como el acto sexual sobre los actos sexuales no reproductivos. Probaron de ese fruto que inicia el ciclo del nacimiento, vida, muerte y renacimiento de las almas humanas. Al leer la historia de Adán y Eva, de esta manera es fácil ver las similitudes entre la historia con el libro de Enoch. Tal vez escritores antiguos que escribieron la historia de Adán y Eva simplemente estaban recontando la historia del libro y dejaron mensajes ocultos para que la historia fuera más sencilla de contar, quizá para alejarnos del verdadero origen de la línea vital humana cósmica y empujarnos a su propio canon religioso. Debemos creer en la historia humana que conocemos a través de libros de historia oficialmente aprobados, o debemos seguir buscando e insistiendo en todas esas pruebas que no se han podido borrar. Tal vez las respuestas han estado frente a nuestros propios ojos todo este tiempo, y solo es cuestión del que quiera mirar que observe. Gracias por haber llegado al final de este capítulo en tu canal Ochoa Misterios. Suscríbete para que no te pierdas de más conocimiento que le llaman prohibido. Hasta el próximo video.